con la licenciada Ana María Mayurí, es coordinadora nacional de trabajadores CAS COVID. Muy buenas tardes, bienvenida a Radio 1. Si usted nos puede poner en contexto exactamente de qué es lo que mañana se va a tocar en el Parlamento. Bienvenida. ¿Qué tal, señor periodista? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la apertura al diálogo que nos da mediante su plataforma de Radio 1. Soy muy conocedora que han estado dando ustedes pues cobertura a mis hermanos en salud en la región Tacna y las múltiples manifestaciones y vigilias que vienen realizando los profesionales de salud CAS COVID. En ese sentido, decirle pues que el día de mañana ha sido ya agendado por el Pleno del Congreso. El día de ayer recolectaron las firmas de mayoría autorizando para que pueda ser aprobado nuestra autógrafa de ley que fue observada por el Ejecutivo, ¿no? Por el presidente Pedro Castillo. Entonces, el día de mañana, 30 de julio, es un día muy importante en el cual se va a debatir y se va a someter a votación para la aprobación por insistencia de nuestra autógrafa, por ser algo de justo derecho, porque estamos hablando de la reincorporación laboral de los trabajadores despedidos injustificadamente durante la pandemia, asimismo también del pase automático y por vez excepcional del régimen de CAS COVID a CAS. Correcto. Estamos hablando del proyecto de ley número 2204, ¿ese es el proyecto? Es la autógrafa que acumula 4 proyectos de ley, el 2204, el 2328, el 2371 y el 2394. Son 4 proyectos de ley que se han sumado, se han acumulado y que ya es una autógrafa de ley. Correcto. Entiendo que al haberse logrado reunir algunas firmas que son más que suficientes como para convocar a esta sesión extraordinaria y que hay que saludar desde que se haya hecho de manera inmediata, hay un apoyo mayoritario en el Congreso de la República para que eso sea aprobado por insistencia. Sí, mi estimado, recordemos que el 30 de junio fue un día histórico, porque en el Congreso de la República aprobaron nuestra autógrafa con 112 votos a favor y 0 en contra, ¿no? Y eso fue gracias al esfuerzo de los líderes de las 24 bases del Departamento del Perú, que buscaron a los congresistas regionales en sus semanas de representación para asumir el compromiso de que necesitamos un cambio en el sector salud. Recordemos pues que el sistema sanitario, tenemos una brecha de salud de más de 70,000 trabajadores de recursos humanos y los CAS COVID somos aproximadamente 59,166. Entonces nosotros venimos a cubrir esa brecha histórica que no data de ahora de la pandemia, que data de años atrás. Es importante también recordar pues que la pandemia nos azotó terriblemente, ¿no? Porque tenemos un sistema de salud precario. Necesitamos por eso fortalecer y mejorar el primer nivel de atención. Necesitamos una reforma del sector salud, ¿no? Entonces los trabajadores CAS COVID somos profesionales altamente capacitados porque durante la pandemia hemos tenido múltiples capacitaciones. Muchos han hecho 2 especialidades, maestrías, doctorados, porque recordemos que estuvimos en una guerra biológica, ¿no? El virus era desconocido y necesitábamos capacitarnos cada día para dar una buena atención a la salud peruana. Entonces, es ahí donde nosotros ya entramos a cubrir esa brecha negativa que tiene el sector salud. Correcto. Y lo que anunció el presidente de la República este 28 de julio es en atención a lo que ustedes buscan conseguir con la acumulación de estos proyectos de ley, ¿o es otra alternativa que está dando el gobierno? No, señor periodista. Lo que plantea el Ejecutivo y para ser precisamente el Ministerio de Salud, tienen ellos una propuesta legislativa que es la 2422. Esta propuesta legislativa habla del pase de CAS COVID a CAS. Eso es cierto. Pero hay un detalle muy importante que dice mediante concurso, ¿no? Un concurso público abierto. Y nosotros, conocedores de la situación, sabemos pues qué es lo que se da en los concursos. Se da el famoso negociado de plazas, el pago de favores políticos, el amiguismo, ¿no? Tú eres mi amigo, bien, entonces ya tienes tu plaza asegurada. Y esas falencias lastimosamente se da en el interior del país y también en la capital. Es por eso que las 24 regiones del Perú rechazamos rotundamente cualquier tipo de convocatoria. Además, esa propuesta legislativa del Ministerio de Salud solo habla de los trabajadores de MINSA.
y se olvida de los trabajadores de salud, de Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, que dieron la vida en la pandemia, en la atención de la población peruana. Le comento, nosotros somos la Coordinadora Nacional de Trabajadores CASCOVID, que tiene el respaldo de las 24 bases de los departamentos del Perú. Asimismo, nos hemos unido Salud y MINSA a una sola voz. Es en ese sentido que el Ministerio de Salud, con esa propuesta legislativa, busca dividirnos, lo cual nosotros ya estamos posicionados y por ningún motivo vamos a permitir la desunión. Correcto. Entonces, lo que ha anunciado el presidente de la República, que digamos no es tal como suena, es decir, que pasarán los trabajadores CAS COVID ahora a ser un CAS regular, ese anuncio no es tan real y no responde a las necesidades que ustedes tienen. Efectivamente. Hay vacíos ahí en esa propuesta legislativa, ¿no? Porque no se sabe bajo qué modalidad va a ser el concurso. Se hablaba también de un porcentaje de bonificación de puntos extras y no se sabe cuánto es el porcentaje de bonificación. No se sabe si ese porcentaje va a perdurar en el tiempo, ¿no? No se sabe tampoco si los hermanos de salud pueden postular o son acreedores también a esa bonificación. Entonces, yo invito, por favor, mediante esta plataforma, a los congresistas de la República a seguir encaminados, porque necesitamos que la población peruana tenga una salud de calidad. Ahorita estamos atravesando una cuarta ola. Tenemos casos ya aumentados de la viruela del mono. ¿Qué esperamos? ¿Que nos azote otra pandemia y nos coja desprevenidos? Como acostumbramos a tener un sistema de salud improvisado, ¿qué legado del bicentenario estamos dejando para nuestro pueblo peruano? ¿Queremos seguir con las largas colas de espera, teniendo citas en 3 meses? Ahorita se nos viene el desembalse de los pacientes quirúrgicos, los pacientes que no han sido operados por pandemia, los pacientes que no han sido atendidos en consultas externas por pandemia. ¿Cómo vamos a asegurar esas atenciones en salud? Correcto. Ahora, es muy probable de que esto se apruebe mañana en el Congreso de la República, pero también es probable de que ante la posición que tiene este Ejecutivo pueda pretender buscar la inconstitucionalidad de esta ley, que incluso recurra al Tribunal Constitucional. ¿Ustedes tienen pensado tomar alguna medida adicional si es que ocurre eso que estamos mencionando? Así es. Nosotros tenemos la fe y la esperanza firme en beneficio de la población peruana, que esta propuesta, esta autógrafa, va a ser aprobada por insistencia, sí, pero posiblemente también tenga alguna observación o sea derivada por parte del Ejecutivo al Tribunal Constitucional. Puede pasar, pero no creo que el señor presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, se quiera cargar con ese problema o esa enemistad de los más de 60,000 trabajadores CASCOVID que pusieron su vida en primera línea de batalla. El señor presidente de la República, en múltiples consejos de ministros, ¿no? Los descentralizados, decía, vamos a firmar esa autógrafa por los que se fajaron en la pandemia. ¿Y en dónde quedó eso? Yo participé por invitación del presidente en el Consejo de Ministros descentralizado de Cajamarca. Expliqué la problemática. Entonces, también dio su palabra de maestro. ¿Y qué pasa ahora? Lastimosamente, nuestro presidente de la República está siendo mal asesorado, ¿no? Se deja llevar por mala asesoría de parte del actual ministro de Salud, ¿no? Que es una persona que está detrás del escritorio, no conoce la realidad in situ y que está ya cegado el señor con sus convocatorias. Y las 24 regiones rechazamos las convocatorias a nivel nacional. Es más, rechazamos esa gestión. Recordemos que en la gestión del doctor Hernando Ceballos no se dieron despidos, no se daban maltratos a los profesionales de salud. Fue el primer ministro que se metió a las áreas UCI, emergencia, en plena pandemia, cuando muchos no lo hacían, ¿no? Tomó riesgo. Recordemos que el miércoles 20 de julio tuvimos una marcha pacífica. Pero ¿qué pasó cuando llegamos al Ministerio de Salud? Los efectivos policiales nos agredieron terriblemente, nos patearon, nos dieron con la vara, con el escudo, pisotearon nuestra bandera del Perú. Personalmente,
tuve hematomas en ambos brazos, en zona de la cadera, y aún estoy con dolor en parte de la costilla izquierda por los golpes que recibí. Y muchos de mis compañeros, madres con bebés, las botaban al piso. A un compañero le patearon en los testículos, compañero periodista. Entonces no es maltrato. Y al día siguiente, lastimosamente, en el distrito de Ate Vitarte, hubo un incendio en Santa Clara. Un incendio que los pacientes llegaron al hospital de emergencia Ate Vitarte. Recordemos que este hospital es un hospital emblemático porque fue el que se aperturó en la pandemia. Y el ministro de Salud llegó al hospital y mis compañeros le dijeron, ¿cómo es posible que nos hayan agredido, que nos hayan golpeado en exteriores? ¿Y qué dijo el señor? Pues, ¿qué esperaban? Los policías los tenían que replegar. ¿Cómo es posible que un ministro se exprese de esa manera? Somos profesionales de salud, no somos delincuentes. Correcto. Ustedes se sienten maltratados, ya no solamente porque no se les está considerando, sino físicamente también han sido maltratados en estas movilizaciones. Así es, hemos sido agredidos por los efectivos policiales. Gracias a Dios, el día de ayer no hemos sido agredidos. Correcto. Finalmente, ¿qué llamado hace a sus compañeros a nivel nacional? Aquí en Tacna también la escuchan y la ven. Yo invoco a los líderes, a los compañeros y agremiados de los 24 departamentos del Perú, por favor, no desmayemos. Sé que muchos de ustedes han recibido amenazas con despedirlos si es que siguen en la lucha, pero compañeros, sigamos firmes. Nuestra convicción es única, es salud y Minsa a una sola voz. Recordemos que nuestra consigna desde el inicio fue una estabilidad laboral y mejorar la salud de nuestra población peruana y seguimos encaminados en ello. No tengamos temor, compañeros. Ustedes no están solos. Ustedes tienen a su Coordinadora Nacional de Trabajadores tras COVID que los respalda y vela por cada uno de nosotros. Sigamos fuertes, sigamos unidos. El MINSA pretende desunirnos, pero no lo va a lograr, porque antes de esta entrevista ya nos hemos reunido con nuestras bases y nuestra posición es firme, juntos hasta el final, compañeros. Correcto. Muchas gracias por este contacto. Vamos a estar pendientes a lo que finalmente ocurra también en el Parlamento mañana 30 de julio. Muchas gracias. Con algo pequeño, el día de mañana invito a todas las bases del Perú a concentrarnos a las 8:30 de la mañana en Plaza Hacho. Nos vamos a concentrar allí y vamos a caminar a exteriores del Congreso de la República a seguir haciendo la presión social. Recordemos, en Costa, Sierra y Selva, COVID se respeta, compañeros. Un abrazo. Muchas gracias por este contacto. 5 de la tarde con 24 minutos. Estuvimos conversando con la licenciada Ana María Mayuri, coordinadora nacional de trabajadores COVID. Como nos explicaba, mañana hay una sesión extraordinaria en el Congreso de la República. Se va a tratar el caso de los trabajadores COVID, que en muchas oportunidades han recibido anuncios por parte de este gobierno, caso Tacna, cuando hubo una sesión descentralizada. Ustedes recordarán que también las autoridades nacionales de la misma manera dijeron que iban a atender ese reclamo. Ahora, el presidente ayer hizo un anuncio y hay que justamente analizar en qué contexto se da. Es por eso que muchos decían que esas cifras y esos anuncios eran irreales, y ahora nos explica claramente de que no es necesariamente así como suena o así como lo anuncia el presidente. Pero vamos a ver qué pasa mañana en el Congreso de la República.